Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo han estado? Bueno, como lo dijo Darwin, mi nombre es Juan Sebastián Montaño, pertenezco a la Iglesia de Cristo en Bilbao Valle. Nos llevamos allí en el Ministerio de la Predicación, Ministerio de Alabanza. Y para mí es un privilegio, es un gran honor estar delante de ustedes para juntos poder compartir este tiempo de hermandad y poder escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Si queremos escuchar el mensaje de Dios, Amén. que sean sus palabras, que no sean las mías, que realmente podamos aprender y ser edificados como Él desea. Yo no sé cuántos de los que están aquí hoy presentes les gustan los regalos. ¿Si nos gustan o no? Claro. A mí personalmente me encantan los regalos. No me dan muchos, pero me gustan. ¿Sí? Los regalos están cargados de felicidad, están cargados de una emoción, y más cuando te los da alguien al cual recibes, ¿no? Nos encantan los regalos. Yo siempre pongo el ejemplo en mi ciudad con respecto cuando uno va a dar un regalo. Recién en mi ciudad pasa algo, es que a veces nos invitan a alguna reunión, y lo cotidiano en la reunión es cumpleaños o algo que se haga es usted llevar un obsequio. Creo que aquí en San Andrés debe ser igual, ¿no? Cuando vamos a algún lugar, el propósito es, voy a llevar un obsequio. Yo no sé cuál es su reacción o la forma en la que usted da ese regalo. Algunos a veces dan el regalo por compromiso. Nos toca dar regalo porque nos invitaron a una fiesta. ¿Cuánto vale el regalo? Vale 10,000, 15,000, 20,000, 30,000. Y entre más va subiendo, va doliéndole un poquito más al bolsillo el regalo. ¿Cierto? Algunos decimos, bueno, vamos a dar algo que esté como a mi alcance. ¿Sí? Depende de la persona que sea. Cuando es alguien a la que amamos mucho, una persona a la cual vamos a dar un regalo. Yo pongo el ejemplo cuando estamos enamorados. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí están enamorados? Amén. Bastante. Los esposos, esposas. Cuando está enamorado, a uno no le duele dar un regalo. Usted da lo mejor, así no le alcance, busca la manera de hacerlo, pero queremos dar lo mejor porque esa persona es especial. Resulta que cuando estamos mirando en la Escritura nos enseña cómo el ser humano debería dar a Dios lo mejor. Y cómo eso mejor debería ser dado con el mayor deseo y la mayor disposición. Hay una de mis citas preferidas, que es la cita que vamos a hablar en esta mañana, que está ubicado en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Quiero que me acompañen a esta cita, Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, dice el verso, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero que hagamos una oración para que en este momento sea Dios hablándonos a través de este momento, como lo dije anteriormente, que no sean mis palabras, sino las suyas a través de este servidor. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, infinitas gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por el privilegio, por el regalo de la vida y la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Dios. Gracias porque has sido un Dios bueno, un Dios grande, un Dios poderoso, has sido un Dios fiel. Y hoy nos has dado el privilegio, Padre, el honor de reunirnos en este lugar para poder cantarte, glorificarte y ahora escuchar tu palabra, Dios. Permite, Padre, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que no solamente se quede en palabras, sino que pueda ser llevado a la acción. Permite que cada uno de los presentes lo pueda tomar para sí, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nuestras vidas, transformarnos a la medida, a la estatura de nuestro Señor Jesús. Gracias por este tiempo y por mis hermanos, y gracias por permitirme participar de este momento. Dame palabras que sean sencillas, que sean claras, que sean simples, Padre, pero que lleguen al lugar donde deben llegar, a nuestro corazón, y que allí puedan ejercer una acción.
Gracias infinitas te damos, Dios. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, todo esto te lo pedimos. En el santo y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. En este texto encontramos dos secciones, diría yo así. Dos secciones cargadas de una recomendación muy especial, de un mandato muy especial y de un ánimo para cada uno de nosotros. Podríamos sacar varias predicaciones de este tema, pero hoy vamos a tratar de comprimir lo mayor posible para que podamos tomar lo más importante para nuestras vidas. Lo primero que establece Dios a través del apóstol Pablo en el versículo 1 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo empieza a decir algo importante, es: ¿por qué usted debería ofrecerle a Dios su vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Es como la primera pregunta que deberíamos hacernos según este texto. ¿Por qué nosotros deberíamos entregarle a Dios nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios? Y el mismo apóstol Pablo está dando la respuesta. Lo primero que hace el apóstol es decir: voy a darles o hacerles en este momento un ruego, una súplica, una exhortación. Los voy a animar a algo importante, a que por las misericordias de Dios, ustedes presenten su vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo primero que establece el apóstol es que recordemos cuáles han sido las misericordias de Dios, o la misericordia de Dios. La palabra misericordia tiene un significado muy especial. Cuando lo analizamos, el término que se le da a la palabra misericordia es no darle al hombre lo que el hombre recibe. No darle al hombre lo que el hombre recibe. Y cuando nosotros miramos la Escritura constantemente, la Escritura establece de que el hombre es pecador y por ser pecador merece ¿qué? ¿Qué merece el hombre por ser pecador? La muerte, el castigo. Pero como Dios es misericordioso, Él no nos da lo que merecíamos, sino que más bien, mediante su gracia, su perdón, mediante Jesús, permite que podamos tener vida eterna. Y el apóstol Pablo dice: por eso que hace Dios, que ha hecho Dios, ustedes deberían entregar su vida como un regalo a Dios, como un sacrificio a Dios, como una ofrenda a Dios. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se caracterizaban los judíos por dar ofrendas a Dios. Ofrendas de oblación, estaba el holocausto, estaban ofrendas por agradecimiento, algunas por expiación, se hacía el Yom Kippur, lo que se hacía generalmente una vez al año, la expiación de todo el pueblo, y tenían muchos tipos de sacrificios. Algunos se daban porque pues todos eran pecadores y de alguna manera tenían que ofrecer un sacrificio para expiar sus pecados. Pero otros, los de oblación, los vegetales, muchos de ellos se daban por agradecimiento. El sacrificio se daba desde un corazón agradecido, desde un corazón que sabía lo importante que era Dios para ellos. Es decir, que cuando alguien ponía allí, llevaba su vaquita o llevaba su ternero, su oveja, lo hacía teniendo en cuenta la misericordia, el amor de Dios. ¿Saben qué era lo interesante de los sacrificios? De que usted no podía dar el animalito como ustedes lo saben. Usted no daba el animalito que le sobraba. Usted no daba el peor animalito, decir: voy a contar de mi rebaño de ovejas y la que menos me gusta, esa voy a ofrecerle a Dios. Igual cuenta, ¿no? Lo que usted tenía que hacer era que usted escogía al mejor, al más lindo, al que usted con el que usted tenía mejor relación. Y ese era el que usted ofrecía, porque a Dios siempre le ha agradado la disposición y el corazón con el que le damos las cosas. A veces no es tanto el monto, porque ahí había personas que no tenían la capacidad de dar una oveja, como pasaba en el templo. ¿Y qué podían dar? Podían dar un palomino, podrían dar algo que estuviera de acuerdo a sus posibilidades, pero lo más importante era el corazón con el que se daba. El apóstol aquí nos dice y nos da ese ruego de parte de Dios, que recordemos las misericordias de Dios. Y por lo tanto, hace una lista y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Probablemente de este texto se han dado muchas prédicas,
ustedes probablemente las han escuchado en este lugar. Yo no voy a profundizar mucho en él, ya que quiero centrarme principalmente en el versículo 2. Pero tener en cuenta de dar un sacrificio vivo es que cuando el hombre es consciente de lo que ha hecho Dios, da su energía, da lo mejor de sí. Sabemos que un sacrificio vivo es algo que tiene movimiento, es algo que tiene acción, no es algo que está estancado, sino es algo que está en energía constante, está moviendo, se está dando. ¿Sí? Y cuando la Biblia nos establece esto es que le demos a Dios lo mejor, le demos nuestras fuerzas, le demos nuestras energías. Luego dice que no solamente un sacrificio vivo, sino también un sacrificio santo. La palabra santo, del griego agios, que significa alguien que ha sido separado. Que le demos a Dios un sacrificio que está apartado, que ha sido designado para Él, que nuestras vidas han sido apartadas para su servicio, solamente a nuestro Dios, un sacrificio santo. Y termina la tercera diciendo, un sacrificio que sea agradable a Dios, que ese es nuestro verdadero punto o punto racional. Amén. Yo no sé cuántos de nosotros buscamos ofrecerle a Dios un sacrificio que sea agradable. Nosotros nos congregamos los días domingos con la intención de ofrecer un sacrificio. ¿Sí? En Uruguay cantamos una alabanza que dice: trae un sacrificio de alabanza. ¿No dice aquí la carta? Traemos un sacrificio a Dios. Pero yo no sé si ese sacrificio es a gusto suyo o a gusto de Dios. Porque a veces pensamos que si lo hacemos a nuestro gusto, a Dios también le va a gustar cuando Dios determina cómo debe ser ese sacrificio. A veces creemos que el sacrificio solamente se ofrece aquí. Pero la Biblia establece de que es una vida constante, agradable a Dios, lo que se considera como un sacrificio. ¿Sí? Es decir, a Dios le agrada el sacrificio que no solamente son los días domingos, sino el sacrificio que se da de lunes a domingo, 24 horas del día, los 7 días a la semana. Su vida es el mejor regalo, el mejor sacrificio, la mejor ofrenda. Cómo se adapta, cómo se comporta, cómo vive, cómo trata, cómo muestra. Es su vida el sacrificio que Dios quiere. ¿Saben, hermanos, que a veces como iglesia creemos que solo el domingo es el día de dar sacrificio a Dios? Y no es así. Es toda nuestra vida el sacrificio que Dios desea. Alguna vez escuché las palabras de alguien que decía que la vida era un regalo de Dios. Me gustó la frase: la vida es un regalo de Dios, pero lo que haces con tu vida es el regalo que le das a Dios. Y me gustó la frase, aunque no es algo que está escrito en la Biblia, de alguna manera tiene un principio. Lo que hacemos con el regalo de Dios, ¿qué le ofrecemos a Dios? Y quiero centrarme ahora sí en el texto, que es uno de los textos preferidos míos. Me gusta porque contiene una sección importante de lo que el cristiano necesita para su vida. Si usted quiere ser un cristiano que agrade a Dios, que lleve una vida plena, usted debe prestar atención a este texto. El texto, el versículo 2, dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y termina: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el término utilizado, no os conforméis. Cuando uno analiza el texto, la idea que quiere transmitir el autor es: no se amolden al mundo, no se amolden al sistema, no sean una copia más de lo que ahora vemos, no sean algo similar a lo que el mundo es, no os amoldéis a este siglo. Si usted se pone a ver un molde, usted lo que va a ver es que ese molde que usted hace, hágalo en el material que lo haga, usted va a echar sobre ese molde alguna cemento o algún yeso, y lo que va a hacer es copias de una misma idea. ¿Sí? Generalmente esta idea de amoldar era una idea muy conocida en el tiempo de Jesús, porque el rey, el César o una persona de renombre, lo que hacía era que ponía su sello, recuerdan, en las cartas. Y al poner su sello en las cartas establecía: aquí hay un molde, un símbolo, aquí hay algo que siempre que yo lo pongo es reconocible. Lo que dice el apóstol es: no se amolden a este siglo.
Usted debe ser consciente que el sistema está lleno de características, está lleno de ideas, está lleno de pensamientos que no van de acuerdo al propósito de Dios. Ahorita lo estaban hablando en la primera clase que tenían y hablaban un poquito de la deformación del ser humano al no cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Y es interesante eso porque usted debe ser consciente de eso. Amoldarme al mundo es ser consciente que en el mundo hay ideas que van en contra del propósito y la voluntad de Dios y que si las hago, yo estoy siendo como el mundo. Yo me estoy amoldando, yo estoy siendo una copia del mundo, no de Dios. Y el apóstol es muy consciente de esto, Dios mismo a través de sus palabras es muy consciente de esto porque debemos mirar el mundo y debemos ser conscientes, debemos tener la capacidad de poder identificar aquellas cosas que para Dios no son agradables, que para Dios no tienen un buen propósito. Lo que sigue allí, que es todo parte de un contenido, teniendo en cuenta lo anterior, es que dice que en vez de ser una copia del mundo, deberíamos transformarnos, dice allí, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo funciona esto? Sería la pregunta que podríamos hacernos. ¿Y por qué quise hacer tanto hincapié en el versículo 2? ¿Cómo funciona la idea de transformar nuestro entendimiento y por qué es tan importante? La palabra aquí transformación, el griego, la palabra griega que se utiliza es una palabra que probablemente conocemos, que es metamorfomai, es la palabra metamorfosis. Entonces, la transformación, según esta definición, es un cambio de naturaleza, es cambiar la mente. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que la raíz que se utiliza para esta palabra es la misma raíz que se utiliza para la palabra arrepentimiento, es decir, la palabra metanoia, ¿sí? Arrepentirse, cambio de mente, cambio de dirección. Lo que está diciendo aquí Dios a través de su palabra es que en vez de amoldarnos al mundo, deberíamos empezar a transformar nuestra manera de pensar. Necesitamos, lo que algunos dicen por allí, un lavado de cerebro, ¿no? Generalmente es una frase despectiva que algunos dicen: ¿a usted qué es lo que le pasó en la iglesia? Le lavaron el cerebro. Y uno dice: sí, y también el corazón. Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es quitar de su mente toda información basura que no le ayuda a su crecimiento espiritual y más bien llenarlo de todo aquello que lo puede acercar a Dios y a su voluntad. Y resulta que cuando nosotros nos congregamos, pues tenemos un espacio en el cual podemos escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Y podemos ir quitando toda aquella información, todo aquello contenido que no es agradable al propósito de Dios y empezar a transformar nuestra forma de pensar. Alguien alguna vez dijo que el que cambia su forma de pensar puede cambiar su forma de vivir. Y yo en mi ciudad es una ciudad también pequeña, no es tan grande, y hay una cultura, lastimosamente, de no respetar mucho las normas, ¿no?, de tránsito. Hay muchos jóvenes que alza la moto y, bueno, se pasan los semáforos en rojo. Y lo extraño a veces es pararse en el semáforo, ¿sí? Lo normal es a veces pasarse en rojo. Y yo les decía, y hablábamos a los hermanos y les decíamos que cuando yo considero que pasar el semáforo en rojo está bien, pues yo lo sigo haciendo. Pero cuando me dicen: estás violando una ley, estás violando algo que ha establecido el hombre y está dentro de la sana convivencia de tu ciudad, y a la vez Dios te manda a que cumplas con las normas y leyes terrenales, estás también haciendo algo en contra del propósito de Dios. Entonces, al yo cambiar esa mentalidad, puedo cambiar mi forma de actuar, porque soy consciente que eso no es agradable a Dios. Cuando nos dicen: no, hermano, usted solo puede tener una sola mujer. ¿Sí? Le dicen allá: usted no puede tener ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni una oficial y las otras allí de repuesto. No, Dios le regaló ¿qué? Una. Cuando yo soy consciente de que el propósito de Dios es darme una esposa para que me integre, para que seamos uno, una sola carne, un complemento, me ayuda, juntos vamos a ir creciendo para llegar al cielo, y que debo amarla, respetarla y darle todo de mí a ella, también como parte fundamental mía.
Pero bueno, voy a tratar a mi esposa de la mejor manera. ¿Qué me dice Dios de mi esposa? ¿Cómo debo tratarla? Como un vaso más frágil. ¿Cómo yo le hablo a mi esposa? Con amor, con respeto, le hablo con cariño, la ofendo con mis comentarios. ¿Cómo yo hablo con ella? ¿Cómo yo la trato ella siendo un vaso más frágil? La Biblia dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa eso? Yo debo morir por mi esposa. ¿Ustedes serían capaces de morir por su esposa? Bueno, no somos muy seguros ese amigo. Ese amigo no estaba tan seguro, no sé. En una ocasión, esta anécdota no es mía, pero la voy a contar porque cuenta en este sermón. En una ocasión a mi papá le preguntaron, le hicieron una pregunta que probablemente a todo cabeza de familia le hacen. Ya que estamos aquí en el mar más todavía. Si nos vamos para el mar, allá entramos a mar abierto y bueno, estamos en el barco, en el yate, donde estemos, y resulta que por alguna razón se hundió el barco y usted tiene a su esposa y a su hijo. Le preguntaron a mi papá, usted que es un hombre creyente, conocedor de la voluntad del Padre, ¿a quién salvaría? Si solo tiene la opción de salvar a uno. Hicieron esa pregunta a mi padre y mi papá, es muy efusivo, dijo, no, claramente salvaría a mi hijo. La respuesta del hermano era, pues Dios te anima a que salves a tu esposa. Y uno dice, esa respuesta está como compleja. Pero es nuestra esposa parte fundamental de nuestras vidas. Si usted se pone a analizar esto de su forma de pensar, usted es consciente que a través de su relación matrimonial usted va a sembrar cada día más en su esposa o esposo. Porque resulta que los hijos son una bendición de Dios. Yo todavía no tengo esa bendición. Son una bendición de Dios. Una gran bendición. ¿Sí? Una gran bendición. Pero los hijos se van y lo que queda es la esposa. Usted dice la escritura que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y ¿qué? Serán una sola carne. No dice que tendrán hijos y ellos serán uno, no. Yo soy uno con mi esposa. Y el trato que yo debería tener a mi esposa debería hacer que otros puedan ver a Dios a través de esa relación. ¿Usted sí es consciente de eso? Que a través de su relación matrimonial puede estar glorificando a Dios o no. Puede estarle dando a Dios una ofrenda, un regalo, un holocausto, un sacrificio. Y que otros pueden ver en usted algo especial. El asunto es que no es meramente el acto de los domingos, sino una vida que demuestra constantemente que estamos ofreciendo a Dios un regalo. Y para eso, hermanos, es importante cambiar nuestra forma de pensar. Esta palabra, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento. Ahorita estábamos hablando un poquito del reino y me gustaba lo que hablaban, cómo se estableció la iglesia en el año 33. Y qué interesante es ver cómo Jesús establece las normas, las formas, cómo los ciudadanos del reino de Dios van a tener que comportarse. Jesús empieza a establecer la antesala de cómo va a ser el comportamiento de aquellos cristianos. Por allá en Mateo, cuando habla del sermón del monte, da un sermón y empieza a hablar de las bienaventuranzas. Bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, y empieza a hablar una cantidad de cosas respecto a cómo deberían vivir aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Y parte de transformar nuestro entendimiento o de renovar nuestro entendimiento es entender lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Yo no sé usted de qué familia venga. Mi hermano Darwin lo dijo, yo estoy en la iglesia desde que soy un niño, desde que tengo 4 años. Yo no tengo probablemente un recorrido en el mundo, ¿sí? Desde los 4 años estoy en la iglesia. Probablemente mis vivencias no son las mismas que las suyas. Probablemente mis padres no me trataron igual como lo trataron sus padres. La disciplina no fue la misma. Pero algo que sí quiere Dios transmitirnos hoy es entender de que nuestras tradiciones, pensamientos, ideas deben de pasar bajo el filtro de la voluntad de Dios. Eso es ser renovados, cambiar tu forma de ver la vida. ¿Saben?
Dios quiere darnos unos lentes nuevos, porque los que tenemos no nos sirven. Dios quiere que veamos la vida de una manera diferente. Dios quiere que miremos la vida como Él la ha establecido para mirar. Usted le predica a alguien en la calle que de pronto lleva una vida de mucha promiscuidad, ¿no? Dice, Dios te anima a que te quedes con una. ¿Con una? ¿Cómo yo podría quedarme con una si yo cada semana estreno una nueva? ¿Cómo yo podría quedarme con una? No, yo no logro encontrarle a eso satisfacción. Y precisamente es lo que dice este texto. El texto dice que cuando usted renueva su mente, usted va a poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable. ¿Y qué es? Es perfecta. Amén. Es decir, una condición para que usted compruebe, que usted viva y pueda saber de que la voluntad de Dios es agradable, que es perfecta, es que tiene que cambiar su forma de pensar. Y lo decía nuestro hermano ahorita en la primera predicación, algunos pueden llegar al bautismo sin arrepentimiento. Y yo escuchaba en alguna ocasión un hermano que decía, podemos entrar en las aguas con los pecados secos y salir con ellos mojados, porque no hay un deseo de cambiar. El arrepentimiento, siendo un cambio de mente, siendo un cambio de dirección, lo que nos establece es que debemos empezar a pensar diferente. Debemos empezar a pensar diferente. Debemos empezar a vivir diferente, pero nace desde su pensamiento. Nace desde él. ¿Cómo podemos hacer que una persona que vive su vida atado al alcoholismo pueda dejar el alcoholismo? Debe primero comprender de que eso es algo que va en contra del propósito de Dios y que afecta de gran manera para su vida. Una vez que llega a comprender eso, decide de alguna manera ser ayudado para transformar su hábito. Ahora, pongamos allí cualquier hábito, pongamos allí cualquier circunstancia, situación, pensamiento o acción que podamos tener nosotros. Porque uno dice, bueno, el borracho, el marihuanero, el fornicario, pero ¿qué tal el chismoso? Ese no cuenta tanto, ¿qué? ¿Qué tal el que le gusta murmurar mucho? Le encanta hablar de sus hermanos. Ay, ¿se viste la hermanita Anita hoy como vino? Uy, hoy no vino ese hermano que necesitaba escuchar esa predicación. ¿Por qué no vino? Y se la pasa pensando quién no vino y no escucha la predicación del momento. ¿Qué tal si hablamos de los malos pensamientos? ¿Qué tal si hablamos de la mentira? ¿Qué tal si hablamos de aquellas acciones o actitudes que no son adecuadas, pero que a veces consideramos que lo son, o que no tienen el mismo peso de unas más grandes? Deberíamos ser conscientes del deseo de Dios con respecto a la transformación de nuestra mente. ¿Saben, hermanos, que el proceso de transformación generalmente es un proceso que a veces cuesta? ¿Sí? Cuando usted analiza a uno de los ejemplos de la naturaleza que más nos puede dar referencia con respecto a la metamorfosis, la transformación, la oruga, ¿no? La oruga es un animalito, digámoslo así, un gusanito que pasa toda su vida andando en los árboles, puede caer en la tierra, pasa arrastrándose de alguna manera. Pero en alguna instancia de su vida, esta pequeña oruga necesita transformarse, necesita tener un cambio, necesita iniciar una nueva vida. Toda su vida se pasó la vida viendo desde el piso, desde el suelo, cómo funcionaban las cosas, siendo una presa fácil para muchos otros animales, debido a que no son muy rápidas y que pues son fáciles de encontrar. Pero en algún momento decide transformarse. Inicia ahí un proceso, esa oruga entra en un caparazoncito, pasa un tiempo establecido para poder tener unas hermosas alas. Lo interesante de esta oruga es que es un animal gordito, regordete, si lo llamamos así, es gruesito. Pero cuando inicia su proceso de transformación, va perdiendo ese tamaño, se va volviendo más delgado y a continuación van saliendo unas hermosas alas que ahora le van a permitir no arrastrarse por los suelos o por los árboles, sino ver el mundo de una manera diferente, desde los aires. Y cuando usted realiza eso, es lo que Dios quiere transmitirle a usted. Usted ve la vida podemos ver la vida desde cierto panorama, porque aún probablemente no hemos comprobado que la voluntad de Dios es agradable y perfecta.
Señor, es que aún no llega la mujer. Yo creo que no me vas a mandar la mujer que tienes para mí. Espera, llegará. Probablemente el que debe transformarse o cambiar eres tú para poder encontrar a la mujer que yo tengo para ti. Hay algunos cristianos que dicen, yo quiero una gran mujer, ¿cierto? En el caso de los hombres solteros, yo quiero una gran mujer, o una mujer, yo quiero un gran hombre. ¿Eres tú la gran mujer o el gran hombre que está esperando a esa persona? A veces no somos conscientes de eso, pero es un llamado de Dios. Me gusta esta sección porque establece algo importante. Dice, al transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra forma de pensar, de nuestra manera de ver las cosas, de asimilar las cosas, usted va a poder comprobar cuál sea y cuál es la buena voluntad de Dios. Yo no sé de los que estamos aquí, ¿cuántos han comprobado la buena voluntad de Dios? Amén. Muy seguros. Hemos probado la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. ¿Saben, hermanos, que a veces deberíamos y podríamos ser sinceros? ¿No? Nos falta comprobar más la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces no estamos convencidos. A veces no tenemos seguridad de esa voluntad, no nos sentimos que la hemos comprobado. Mi padre cuenta una historia, que es una historia que me parece chistosa. Bueno, no es hay varias historias, voy a contar también la mía, ¿sí? Para no contarle de mi padre. En cierta ocasión llegó un señor, bueno, cada uno en cuestiones de salud tiene una cuestión, ¿no? Era interesante porque llegó el Señor a hacernos un examen de la salud con un aparato que con unos electrodos, yo no sé cómo funciona. Entonces, el propósito de él era que el aparato hacía un análisis de nuestro cuerpo y establecía, bueno, usted está mal de los riñones, usted está mal de esto, usted tiene mucha grasita, usted, etc., ¿no? Era interesante porque habíamos 4 personas en la casa y inició por mi hermano. Mi hermano es una persona que tiene diferentes situaciones de salud, pero debido a eso se cuida mucho en su alimentación y a nivel del ejercicio. Le hizo un examen y dijo, no, estás muy bien, pero tienes algunas cuestiones allí, pero muy bien. Se le acabó un cliente a la primera. Llegó el segundo, que era mi cuñado, que debido a los hábitos de mi hermana también se estaba cuidando muy bien. Dice que analizó y el Señor dijo, uy, yo hace rato no veía a alguien con un cuerpo tan bien. Segundo cliente, perdió el hombre. Luego siguió mi esposa. Bueno, para mi esposa sí era una cliente potencial. ¿Sí? La analizó y sí tenía algunas cuestiones. Bueno, ese ya es otro asunto. Y luego siguió conmigo. ¿Sí? Yo también tenía una pequeña cosita que debía prestarle atención. Entonces, lo que nos llamó la atención era que él nos hizo un análisis a nosotros. Pero cuando nosotros lo vimos a él era una persona que tenía gran sobrepeso. Era una persona que realmente no se veía en la mejor situación de salud. Y nosotros decíamos, ¿y si le hacemos un análisis a él? ¿Qué le saldrá? Y lo digo, hermanos, lo digo en el sentido de que a veces pasa eso. A veces el hombre no es consciente de esa situación, pero debe constantemente hacerse un análisis de cómo está. Necesitamos ser conscientes y necesitamos decir, si yo te ofrezco una medicina que quiere cambiar tu vida, por lo menos yo debo haberla probado y decir, esa medicina funciona. Si yo te ofrezco que Jesús puede cambiar tu mente, tu corazón, puede transformar tu vida, tu matrimonio puede ser diferente porque ese matrimonio va a estar con la bendición de Dios, tu hogar va a ser un hogar diferente, pues tú deberías empezar a mostrar con tu vida que así es. Y cuando nosotros comprobamos eso, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, nosotros no queremos tomar lo que el mundo nos ofrece, porque lo que Dios nos dio ya es suficiente para nosotros. El mundo nunca tendrá espacio en aquel que ha probado, ha degustado la voluntad de Dios. ¿Saben, hermanos, que el texto dice que es agradable porque la voluntad de Dios se vuelve agradable?
Usted disfruta hacer la voluntad de Dios. Cuando usted llega a la iglesia, probablemente va a llegar y va a decir, uy, pero dejar esto que tanto me gusta. Pero abandonar esto que a mí me cuesta. No, pero es que yo voy a la iglesia y tengo que dejar esto, porque es la excusa de muchos, ¿no? No, yo no voy a esperar a cambiar esto para poder asistir. No, el asunto es empezar a asistir para que Dios cambie eso que tenemos que dejar. La vida cristiana es una vida de procesos, es una vida en la cual vamos a ir siendo transformados, dice la Escritura, conforme a la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es su meta, hermano? Ser como Jesús. Su meta es alcanzar la plenitud de Cristo. Su meta es amar como Jesús. ¿Se ha pensado usted en eso? Que usted debería aprender a amar como Jesús. Usted debería aprender a perdonar como Jesús. Usted debería aprender a ver la vida como Jesús. ¿Qué pasa cuando usted ve a alguien en la calle? ¿Qué pasa cuando usted ve a una persona que tiene un vicio, una adicción, una situación difícil? ¿Usted lo mira con los ojos de Jesús o lo mira como ese hombre que va a aceptar el evangelio? ¿Usted mismo da su juicio a través de lo que ve? ¿O sus ojos están viendo como Jesús lo veía? Como alguien que necesita de él. Hermanos, esta sección de agradable y perfecta es que aparte de que nosotros nos disfrutamos la voluntad de Dios, somos conscientes de que esa voluntad puede traer a nuestras vidas plenitud. ¿Sí? Yo como hombre no voy a encontrar plenitud en otras mujeres. Lo que Dios quiere es que yo encuentre plenitud con mi esposo. Yo como esposa debo encontrar plenitud con mi esposo, porque es lo que Dios ha establecido para mí. Yo debo ser consciente que en la voluntad de Dios encuentro lo que necesito para mi vida. Yo soy consciente de que la voluntad de Dios me anima, me ayuda, me fortalece en la crianza de mis hijos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos enérgicos? ¿Tenemos o no? ¿Muy enérgicos? ¿Se pasan de enérgicos? Bueno, yo no tengo un casi sobrino, ¿no? Es bastante enérgico. Bueno, 2 sobrinos y un poco pesado. Y cuando uno analiza la vida, a veces somos conscientes de que el patrón del mundo va fuera del patrón de Dios, aún para la crianza de los hijos. Padres que no tienen una relación bien afirmada y deciden tener hijos. A veces pasa. Padres que aún no han logrado complementarse, vivir de acuerdo al propósito de Dios, y las decisiones que toman para sus hijos no son las mejores. Porque aún necesitamos transformar nuestra mente y nuestro corazón. A veces en la crianza de nuestros hijos, no utilizamos la sabiduría de Dios, sino nuestra propia sabiduría. Y eso es algo que probablemente nos trae dificultades para nosotros. Hermanos, quiero que podamos meditar, y el propósito de este sermón en esta mañana es poder pensar las dos secciones del ánimo que Dios nos da hoy. Pensar que nuestra vida debe ser ofrecida a Dios como un sacrificio que sea agradable, un sacrificio santo, un sacrificio que se dé de corazón con la mejor intención. Pero usted no va a poder dar ese sacrificio si su mente no inicia a cambiar. Ese sacrificio no se va a poder dar si usted no empieza a pensar de una manera diferente. Usted no va a poder darle a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable, porque si usted piensa como el mundo y no como Dios, no va a ser posible hacerlo. Cuando analizamos la Escritura, el pueblo de Dios era especial porque ese pueblo era diferente, o debería ser diferente a las demás naciones, porque su adoración debería ser diferente a lo que los demás ofrecían, y al ser diferentes establecer algo especial. Eso era lo que Dios quería. Pero el problema de la nación de Israel era que Dios quería que ellos fueran diferentes. ¿Pero qué querían ellos? Eso mismo. ¿Qué querían ellos? Ellos querían ser como las demás naciones. Porque allí es donde empieza el problema. Cuando el cristiano quiere ser como otros. Ellos querían ser como las demás naciones. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel tenía jueces? Era interesante porque ellos ¿qué decían? Queremos un rey. Queremos ser como las demás naciones fuertes. Queremos ser con poder, con renombre. Queremos que nos reconozcan. Y se les dio rey.
Pero lastimosamente lo que era la monarquía, el reinado, trajo una consecuencia para Israel. ¿Y cuál fue? Con Salomón en su base final, bueno, desde que inicia Salomón, lamentablemente empieza a hacer cosas que estaban en contra del propósito de Dios. Y con sus hijos hay la división del reino. Y un problema y gran problema para Israel. El inicio de su decadencia, el inicio de su destrucción. Porque querían ser como las demás naciones. ¿Saben, hermanos, que en la ley, en el deseo de Dios para su pueblo, Dios no quería que el hombre tuviera muchas mujeres? Pero Salomón no tuvo casi, ¿no? No tuvo casi Salomón. Dios no quería para el pueblo que tuvieran caballos, que tuvieran carros como los tenía Salomón. Dios no quería ciertas cosas para el pueblo, pero el pueblo siempre fijándose en cómo era el mundo y ser como Dios. No pudieron experimentar que la voluntad de Dios era agradable y perfecta para ellos. Dios tenía lo que ellos necesitaban. Ese es el punto que en el libro de Oseas, por ahí en el libro de Oseas, Dios les dice a ellos que ya no quiere sus sacrificios, que Él quiere misericordia en vez de sacrificios, que Él ya no quiere sus animales engordados, Él ya no quiere cuestiones rituales. Me gustó por ahí en la mañana decían de las liturgias. Él no quiere que las cosas sean litúrgicas, Él no quiere que las cosas se vuelvan mecánicas. Dios quiere algo que nazca desde el corazón, de un corazón agradecido, porque es consciente de la misericordia, del amor, la gracia que Dios nos ha dado. Amén. Hoy quiero finalizar este sermón diciéndoles y que pensemos en eso. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios para su vida? ¿Cuánto amor, cuánta gracia Dios ha derramado sobre ustedes y su familia? ¿Y cuánta gracia, cuánto poder, cuánto más quiere Dios derramar sobre su vida, si usted permite que Él transforme su manera de pensar? ¿Saben, hermanos? A veces me siento, me pongo a meditar, me pongo a orar y yo digo, Dios, necesito cambiar esta mentalidad. Necesito ser diferente con este mensaje. Dios, ayúdame a no enfocarme tanto en lo terrenal, permíteme enfocarme en lo espiritual. Dios, ayúdame a no desear tanto lo que veo en mi celular. Ayúdame a despegarme un poco de lo que el mundo ofrece. Porque ¿saben cuál es el asunto? Que cuando usted abre su celular, usted en el celular, Instagram, Facebook o una red social, usted encuentra gente con gran capacidad económica, andando en los mejores carros, los mejores celulares, ganando gran cantidad de plata, yendo aquí, yendo allá, yendo allí, yendo allá. Y usted dice, ay Dios, yo por qué no puedo tener esa vida. Dios, yo quiero ser como esa. A veces nuestras esposas ven a una persona que se enamora, ¿no? A un hombre. Ay, tan lindo. Amor, ¿usted por qué no puede ser como él? Porque es lo que el mundo nos ofrece. Ven ahí a uno que tiene bigotico así. No se pueden decir nombres, ¿no? Pero tiene unos bigoticos. Ay, tan lindo que la trata. Con tanto amor, ¿no? O amor, le regaló esto y usted, ¿por qué no me regaló? Pero no sabemos qué hay detrás de la pantalla. No sabemos qué hay detrás de la pantalla. A veces en Tuluá, la otra vez nos pasó algo interesante, es que fuimos a jugar fútbol y había una muchacha que Kate seguía en Instagram, ¿no? Ella la seguía, ve, esta muchacha llama, y ella se veía una apariencia. Cuando llegamos y la vimos, esa sí será. Esa era la muchacha que, si esa sí, no, esa no puede ser. Porque el mundo presenta apariencias. ¿Saben cuál es el problema? Que el cristiano a veces permite que esas apariencias sean más fuertes que la voluntad y el propósito de Dios. Allí es donde Dios quiere trabajar. Dios quiere a usted transformarle la mente para que usted no se crea las mentiras que el mundo quiere inculcarle a usted. Y no solamente a usted, sino a los que están detrás de usted, a su familia. Dios quiere transformar su mente para que usted sea sabio en el momento que le pasa el celular a su hijo. Dios quiere que usted sea sabio para que considere que aunque el mundo le da a un niño de 10 años su celular para que tenga redes sociales y tenga una
posibilidad de acceder a un mundo sin ninguna restricción y lo considere como algo bueno, que Dios le dé sabiduría a usted para saber administrarlo de la mejor manera. Dios Amén. quiere cambiar nuestros pensamientos en todas las áreas de nuestras vidas. Estamos aquí en el culto de la mañana aprendiendo, edificándonos, tomando esa doctrina que necesitamos para poder guiarnos de la mejor manera en la casa del Señor, en la iglesia. Pero necesitamos también empezar a aplicar lo de la vida cotidiana, nuestras acciones constantes, lo que usted hace cuando se levanta. Cuando usted se levanta, le ofrece a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable. Por lo menos hace una oración, lee una porción de la Escritura diciéndole: Dios, necesito de ti, guíame en este día. ¿Será que usted tiene tiempo con sus hijos para escuchar lo que ellos necesitan? ¿O para hablar de sus amigos que de alguna manera están creyendo? ¿Están o quieren influenciar su vida? ¿Se sienta usted a hacer eso? Con su esposa, a charlar. ¿Le ayuda usted a ella? ¿Le ayuda usted a él? Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Y para hacerlo tenemos la ayuda del mejor. ¿Sabe que tiene la ayuda del mejor, no? Amén. Tenemos la ayuda de Jesús. Tenemos la ayuda de su Espíritu Santo. Tenemos la ayuda de nuestro Padre. Él está allí dispuesto a ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar. Pidan, pidan y se os dará. Busquen y hallarán. Llamen y ¿qué? Y se les va a abrir. Porque si nosotros, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Nuestro Padre nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. Hermanos, pensemos y meditemos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Él quiere cambiar su mentalidad. Él quiere que al cambiar su mentalidad usted compruebe que su voluntad es agradable. Y no solamente agradable, sino perfecta. Dios te bendiga. Amén. La Iglesia de Cristo de San Andrés.